Disculpen, muy buenas noches. Ya he visto que el micrófono está apagado. Bienvenidos a esta primera web conference del curso de Neurotecnología Educativa y Gestión del Conocimiento. Mi nombre es Jasmine Mangones, directora del curso. La web conference estaba programada para las 6 de la tarde. Dimos espera de 15 minutos para todos aquellos estudiantes, pues, que se iban a tardar en conectarse. Infortunadamente, no logró conectarse ningún estudiante hasta el momento, pero esta sesión va a quedar grabada para todos ustedes y que puedan acceder a ella. Eh, en esta ocasión, el curso de Neurotecnología Educativa y Gestión del Conocimiento se encuentra en la fase 2 del curso como tal. En esta fase 2 tenemos algo muy importante para desarrollar, que precisamente tiene que ver con ese diseño de propuestas educativas contextualizadas para potenciar el aprendizaje significativo. De eso vamos a tratar en esta noche, un poco sobre cómo vamos a desarrollar esta fase o esta actividad que nos ayude precisamente a buscar esas propuestas educativas que ayuden a que el aprendizaje de nuestros niños, de nuestros adolescentes, y nosotros, de nuestro incluso, pues sea potencializado. Y para esto, pues, quiero que observemos las diapositivas que estoy en estos momentos compartiendo, porque tenemos el resultado de aprendizaje esperado. Tiene pues tres componentes que me gustaría que conocieran. Y este es precisamente la integración de la neurotecnología que busca, como les decía, diseñar esas propuestas educativas que estén desarrolladas en el contexto, que incorporen herramientas de neurotecnología para que sean estas una fundamentación y una estrategia que nos ayude al mejoramiento del conocimiento y del aprendizaje. También el desarrollo de habilidades. La intención también es potenciar esas habilidades cognitivas y metacognitivas, también socioemocionales, en esos estudiantes en diferentes entornos, aprovechando pues la neurotecnología como aliada. Y por último, otro resultado de aprendizaje es lo que llamamos y comúnmente conocemos como aprendizaje significativo, que precisamente es promover esos aprendizajes autónomos y significativos que se dan con la experiencia y con la aplicación de eso que recibimos como conocimiento. Ahora, este aprendizaje significativo en esta ocasión va a estar enfocado específicamente en la neurotecnología o en las neurocientíficas, en las neurociencias. Ustedes pues desarrollan una matriz, ¿verdad? Dentro de la matriz diagnóstica de las neurotecnologías, tenemos que tener claro qué tecnología vamos a utilizar, cómo funciona y cuál es el impacto pedagógico que esta tecnología tiene. Ya dentro de los foros, pues he revisado algunos aportes donde algunos de estos se vienen ya aplicando, como ustedes han desarrollado en los casos que han tenido o que han podido investigar. Entonces, está el BCI, ¿verdad? Que es una interfase cerebro-computadora y cómo funciona este, pues es una comunicación directa entre el cerebro y los dispositivos externos. O sea, cómo el cerebro también actúa o responde a esos estímulos externos, a esos dispositivos que vamos a utilizar desde la tecnología para ver cuál es realmente su potencial. Entonces, ¿cuál es el impacto pedagógico que este tiene? La medición de procesos cognitivos en tiempo real. O sea, vamos a poder observar cómo el cerebro se funciona de manera directa ante el conocimiento, ante el aprendizaje. El otro es la electroencefalografía, el llamado EEG, que bueno, lo conocemos comúnmente en el sistema de salud para muchos diagnósticos que realizan
Pero dentro del sistema, ¿cómo funciona? Es la tecnología que no es invasiva y registra actividad eléctrica cerebral. Es decir, se utilizan unos aparatos para ver cómo actúa el cerebro ante una actividad, ante el sueño, ante, bueno, ante el conocimiento, ante actividades, ante el juego, en fin. Entonces, ¿y cuál es ese impacto pedagógico que tiene el EEG en este caso? Es el monitoreo de estados de atención y procesos de aprendizaje. Quiere decir eso, que vamos a tener un informe de cómo se comporta el cerebro, cómo es la atención y cómo son los procesos de aprendizaje cuando tiene el encefalograma activo y estoy dándole estímulos al cerebro. Una que es relativamente nueva, o por lo menos ha avanzado a niveles gigantescos los últimos 3, 4 años, es la IA y cómo la relacionamos con la neuropedagogía. Entonces, ¿qué pasa con la IA? Que la IA, o sea, tiene algoritmos que detectan, perdón, y analizan patrones de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros exponemos el aprendizaje a la inteligencia artificial sobre un tema, sobre algo, él tiene un algoritmo que siempre va a estar comunicándome lo que yo necesito saber. Entonces, eso, ¿qué impacto pedagógico tiene? A la adaptación inteligente de contenidos según los principios neurocientíficos. Yo voy a poder tener a primera mano esa información que necesito acerca de esos contenidos necesarios para conocer todo el tema de las neurociencias. La realidad virtual aumentada es un aparato, bueno, que últimamente se ha ido también avanzando muchísimo, y eso nos lleva a un entorno, ¿verdad? Nos inmersa, nos ayuda a reconocer un entorno específico, ¿verdad? Donde yo puedo ser parte, interactuar dentro de ese entorno que es digital y que puede ayudarnos desde el impacto pedagógico a tener simulaciones multisensoriales para experiencias contextualmente relevantes. Esto se da, por ejemplo, con niños con dificultades cognitivas, por ejemplo, o que tienen algún tipo de parálisis. Ellos pueden tener estas sensaciones, por ejemplo, las parálisis cerebrales que impiden el movimiento. Esta realidad virtual ayuda a que ellos tengan por lo menos una experiencia real, entre comillas, porque pueden tener sensaciones que le va a ayudar, a esas simulaciones que hacen les va a ayudar a tener experiencias cercanas a la realidad. ¿Sí? Y por último está la bioneurofeedback, que es la visualización en tiempo real de la propia actividad cerebral. Y eso es impresionante porque cuando nosotros exponemos el cerebro a estímulos de aprendizaje y utilizamos estos aparatos, vemos cómo el cerebro inmediatamente actúa frente a esa estimulación. Es decir, el cerebro va a inmediatamente a hacer conexiones neurocientíficas, neuronales, perdón, y vamos a tener a raíz de esas conexiones, esa sinapsis, es cuando nace el conocimiento. Entonces, ¿qué intención tiene esta fase 2? ¿Qué es lo que ustedes vienen a desarrollar? El enfoque principal es el camino a la inclusión, es decir, vamos a utilizar estos niños que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de trastorno o un problema de aprendizaje y lo vamos a utilizar como herramienta, esta neurotecnología, para darle solución a esos casos que se presentan. Entonces, el primer paso es la autogestión del conocimiento. Vamos a hacer una exploración independiente de casos, de situaciones, de diferentes problemáticas de estudiantes con estas dificultades. Eh, ¿Mm? Y sin embargo, pues la intención es que nosotros a través de estas estrategias que vamos a proponer, pues le demos solución a estos casos o ayudemos a mejorar. El paso después es la selección de ese análisis, ¿verdad? Del caso que vamos a tratar.
Alguien me preguntaba, profe, ¿el caso tiene que ser exitoso o no, o necesariamente no tiene que ser exitoso? Bueno, el caso siempre y cuando haya el análisis, haya las respuestas que se le puedan dar, el caso puede tener éxito, ¿no? Eso nos va a ayudar a mirar por qué tiene o por qué no tuvo éxito. ¿Sí? El paso 3 que van a desarrollar es el podcast argumentativo, donde van a precisamente, como su palabra lo indica, argumentar precisamente el trabajo que viene desarrollando a través de ese caso y hacer una producción sobre este interesante donde planteen precisamente esas estrategias que más adelante vamos a mirar. El paso 4 es una ponencia internacional que ya ustedes vienen revisando, donde van a analizar esa ponencia, donde ya hemos tenido algunos aportes y que podemos darnos cuenta, pues, que a través de estos ejercicios podemos desarrollar mucho más fácilmente esas herramientas que vamos a necesitar. Y por último, es la infografía de síntesis que sistematiza todo el caso como tal. Ya vamos a explicar un paso a paso. Entonces, el tema de la autogestión del conocimiento, que es el paso 1 que tenemos aquí, vamos a verlo uno por uno, ya con más detalle. ¿Cuál es el objetivo de la autogestión del conocimiento? Construir una comprensión crítica independiente antes de diseñar una propuesta. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo me voy a meter, voy a estar inmerso en ese mundo de información de casos que se están presentando para yo poder también diseñar una propuesta que posiblemente dé solución a estos casos que se vienen presentando. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo yo? Pues la gestión del conocimiento a través de las lecturas académicas, todo lo que hay de neurotecnología y aprendizaje, lo que brinda la universidad, lo que posiblemente pueda yo considerar adicional en internet, en la red o tengo libros. Bueno, en fin, esto ustedes saben que, bueno, en este caso, Julia, bienvenida, que no te había saludado, está reciente, ¿verdad? Y entonces son temáticas que son prácticamente de esta generación, de esta época. Luego voy a hacer la revisión de esos casos documentados y experiencias reales. Voy a identificar los fundamentos de neurocientíficos aplicados en esos casos. Y por último, voy a hacer una reflexión sobre qué implicaciones pedagógicas y éticas se desarrollan a través del caso investigado. Y el paso 2, pues, tiene que ver con selección y análisis del caso. Ya yo, lo primero que hice fue, bueno, revisé, miré, hice las lecturas, trabajé durante todo el proceso, el estudio del caso. Ahora vamos a hacer un análisis profundo del caso. ¿Cómo desarrollo yo ese análisis profundo? Como les decía anteriormente, hay que revisar los datos, ¿verdad? De las fuentes que se vienen desarrollando a partir del 2018 hasta el 2025, porque recordemos que toda esta evolución de la tecnología, especialmente en las neurociencias, han avanzado considerablemente los últimos 10 años, entre los 8 últimos 10 años que hemos vivido, ¿verdad? Entonces, explorar esas fuentes, revisar esa base de datos que hay para mirar de pronto qué ha venido avanzando, cómo ha venido desarrollándose pues la neurotecnología en este proceso. Tengo que hacer una identificación y un análisis crítico, seleccionar el caso real, examinar ese contexto de ese caso, dónde se da, cuáles son las personas implicadas, cuál es el o los que vamos a impactar, el objetivo, la metodología y los resultados de ese caso que ya se dio. Y una reflexión ética, es decir, filtrar el caso evaluando implicaciones, primero de accesibilidad, es decir, que sea accesible para que no sea excluido nadie, que lo podamos utilizar para todas las personas o con esas condiciones en específico, que tenga autonomía, que tenga equidad y que sobre todas las cosas que haya un consentimiento informado. Ustedes saben que toda propuesta debe tener un consentimiento de los actores a los que se van a impactar. El paso 3 entonces ya viene como la arquitectura de ese podcast que ustedes van a desarrollar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el proceso de la realización del podcast? La idea es grabar un audio de 5 a 7 minutos, ¿verdad? Donde hay que cuidar, como sabemos, la pronunciación, que sea claridad, donde utilicemos herramientas que sean de uso público, porque infortunadamente a veces me mandan links, porque todo esto va, ojo, todo esto va en el trabajo final, todo va. Entonces, yo voy a montar el link del podcast y
voy a abrirlo y está privado, entonces no me permite verlo y eso o atrasa la nota que se les va a colocar o hace que pues se coloque en ese, perdón, en ese ítem se coloque cero, no se va a poder evaluar. Perdón. La publicación se debe subir a un Drive o a YouTube, que es lo que yo más recomiendo. YouTube público, porque YouTube es una plataforma que todos podemos ver sin ningún problema. Lo que debemos realizar en ese punto es tratar de que cuando lo subamos al YouTube sea público, seleccionemos que sea público para que no tenga ninguna restricción. También puede ser SoundCloud. Y lo importante, como dice aquí, es asegurar que los permisos sean habilitados. Hay que hacer una estructura del guión. O sea, son recomendaciones que nosotros vamos a tener para que ese guión quede bien, que tenga un impacto pedagógico, que tenga implicaciones éticas de accesibilidad, tipo y funcionamiento de la neurotecnología, el contexto educativo fundamentado en las neurociencias, que no nos salgamos del tema, que siempre estemos hablando de lo que necesitamos y de lo que vamos a hacer ese análisis crítico. ¿Sí? Y por último, pues el paso 4 es el análisis y la ponencia, perdón, este no es el último, el penúltimo, es la ponencia internacional. Entonces, ¿cuál es el contexto? El segundo Congreso Internacional de Neuropedagogía y Aprendizaje Autónomo. La ponencia es Tendencias y Desafíos en la Educación. ¿Quién lo hizo? La señorita Wendy Romano Camacho. Este ya lo han venido ustedes desarrollando a través del foro, se ha dado algunas recomendaciones, a algunos, a otros pues ha estado todo bien, pero la intención es compartir. Entonces, ¿cuál es la tarea reflexiva? Precisamente elaborar una reflexión crítica entre 250 y 300 palabras para que valoren los siguientes elementos claves que debemos tener. Primero, principales aportes de la ponencia. Segundo, desafíos identificados para la educación contemporánea. Tercero, proyecciones y perspectiva educativa de la propuesta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con la propuesta de la señorita Wen. Y entonces, y esto que es muy importante, ya por ahí revisé una que estuvo muy buena, están desarrollando también la infografía del esquema gráfico. O sea, la problemática educativa debe tener, la infografía de tener problemática educativa, tecnología, estrategia, recomendaciones contextualizadas y hallazgos de aprendizaje. Esto es importante porque la problemática educativa es importante identificar. ¿Qué motivó la implementación de la propuesta que vamos a presentar? La tecnología y la estrategia, desarrollar como detallar, perdón, esas herramientas y esas metodologías que yo voy a utilizar, ¿verdad? Para aplicar, que voy a aplicar en mi proceso. Debo tener en las recomendaciones contextualizadas todas las adaptaciones replicables para los contextos inclusivos, pues dependiendo si son rurales, si son interculturales, si son urbanas, si es un contexto pequeño, si es un gran contexto, definiendo muy bien a qué voy a impactar. Y el hallazgo es sistematizar los resultados de impacto del caso. Eso es muy importante porque de ahí surge al final, pues el proceso como tal, que es presentar esos hallazgos que pudimos detectar y qué aprendizaje nos deja, ¿verdad? Todo el proceso. Entonces, podemos utilizar herramientas como Canva, Genial, bueno, ya ustedes están expertos en eso, incluso esta que utilicé yo para la presentación, que es Newbook, es muy buena. Asegurar pues que se vea muy bien la infografía, que sea agradable, que tenga una buena, ¿cómo se dice? Sí, interacción con la persona que lo lee, porque muchas veces damos mucha información o poca y hace que esto no se vea bien. Entonces, ¿cuál es la propuesta neurotecnológica integral que ustedes al final, todo este proceso que hicieron de estos pasos va a llevar precisamente a una propuesta neurotecnológica integral que van a venir desarrollando en el curso? Primero debe tener una fundamentación científica, ¿verdad? Es que vamos a sustentarla pues con todos los argumentos de todas estas evidencias que existen a través de las neurociencias que sean actualizadas porque es que ha cambiado muchísimo la tecnología en estos últimos años
y que tengan además referencias académicas, que haya apoyo académico porque se ha venido desarrollando mucho en los últimos años este tipo de herramientas y de propuestas que se convergen. ¿Cuál es el problema? Infortunadamente, nosotros no contamos en nuestras escuelas con la mayoría de esos aportes que nos puedan brindar, ¿verdad? La neurotecnología. Tendríamos que buscar una manera de acceder de una manera un poco más directa con ellos, porque la realidad, sí es cierto, no tenemos esa ventaja a nivel de país, como de utilizar toda esa tecnología para nuestra conveniencia en nuestra educación. Lo otro, pues, es el pensamiento crítico. ¿Cómo así que pensamiento crítico? Pues que es el análisis profundo de todo esto que yo estoy estudiando a través del caso, cómo lo voy a desarrollar, qué metodologías trabajar, qué herramientas utilizar. Eso es muy importante porque cuando yo me centro en analizar la profundidad del caso, esto me va a llevar a tener unas implicaciones pedagógicas que me van a dar un resultado en el aprendizaje de estos estudiantes. Recuerden que estamos trabajando sobre la inclusión. Entonces, en este caso, de estos estudiantes que necesitan un, unos ajustes razonables, ¿verdad? En este caso, basados en la neurotecnología para tener éxito. La otra, pues, es la comunicación efectiva, pues, tratar de, como ustedes están trabajando en grupos, están trabajando colaborativamente, la idea es presentar ideas de forma clara, accesible, visualmente agradable, que yo a mi compañera le pueda aportar. Los foros no solamente retroalimento yo, la intención es que ustedes también hagan sus retroalimentaciones, pueden decirle a un compañero que sí está bien o que podría mejorar en alguna parte, etcétera. Y por último, pues la contextualización, que es adaptar todas esas propuestas considerando también la necesidad del entorno, considerando la diversidad del entorno, considerando las diferentes culturas, los intereses, las edades, el estrato incluso, el lugar donde se encuentra. Todo esto, la contextualización es súper importante porque aunque yo quiera aplicar una propuesta en un entorno educativo rural y lo quiera llevar al urbano, seguramente voy a tener que hacer cambios, porque las necesidades cuando surgen de una manera diferente dependiendo precisamente de lo que ese, eh, ese entorno requiera, ¿sí? O sea, eso es indispensable. Yo debo conocer, debo entender el entorno el cual voy a impactar y por el cual voy a proponer esa propuesta precisamente neurotecnológica que para que sea integral debo tener claro esa contextualización. Bueno, entonces me gustaría saber, Julie, si tienes alguna pregunta, ¿qué te ha parecido pues lo que alcanzaste? Creo que alcanzaste a escuchar toda la clase, toda la web, pero si tienes alguna pregunta. Julie, ¿estás por ahí? Sí. Juliet, profe. Profe, muy buenas noches. Bueno, no sé si se refería a mí, pero sí tengo una preguntita que hacerte. Bueno, lo que no sé si su merced ya había explicado es esto, no entendí o no sé si ingresé ya cuando su merced habló de la parte, o sea, cuál sería la parte individual o si en efecto todo es colaborativo.
tienes desconectado el... Sí, sí, ya me di cuenta. El primer punto, que es precisamente la autogestión del conocimiento, que es el análisis de la lectura, revisión de casos, eso es una parte individual, pero esa parte individual se complementa o se comparte en el foro, ¿cierto? Eso tienen unos apartes que se comparten en el foro, pero el trabajo es colaborativo. Y la entrega es colaborativa, aunque en el trabajo colaborativo se va a entregar todo lo que se hizo de manera individual. ¿Sí me hago entender? Todo lo que ustedes hacen de manera individual son anexos en el trabajo colaborativo. Y lo que se presenta a nivel colaborativo, que viene siendo el podcast, viene siendo la infografía, ese trabajo y la propuesta, esos trabajos son colaborativos. O sea, prácticamente se desarrolla todo de manera colaborativa. Lo Pero único que es entonces lo que individual es con hacemos, dime. ok, le hacemos, después de haber hecho ya como la lectura a cada una de los links que su merced nos comparte ahí, hacemos como una reflexión y la subimos al foro y de ahí se implementa todo o... No, mira, ¿cómo te explico? Bueno, en el foro tú presentas los avances, ¿sí? De hecho, cuando yo entro al foro, yo veo los avances que ustedes vienen desarrollando. En este caso, en este foro caso 2, ustedes están presentando bueno, primero tienen que elegir pues cómo se van a organizar y todas estas cosas, ¿verdad? Luego viene la elección del caso. Ustedes van a elegir un caso. Se van a poner de acuerdo y van a entre todos a elegir un caso. Ese caso, además del caso de Wendy, lo van a analizar y es el que van a elegir. Entonces, ¿qué vas a montar en el foro? El análisis tuyo del caso de Wendy. Ese es lo primero que ustedes montan en el foro, ¿verdad? Luego que ya tienen el foro, que ya han analizado entre todas, porque para eso es el foro, ahí montan todo eso, están de acuerdo si se ponen al paso 1, el paso 2, entonces ya vienen mostrando cuáles son los casos que cada uno quiere revisar. Y dentro de ese ejercicio van a elegir uno de ellos. ¿Sí? Ahí, cuando ya eligen, entonces entre todos también, cada uno presenta ¿cómo se dice? La infografía. También la pueden montar en el foro porque ese foro, eso yo lo puedo ir revisando también en el foro, lo mismo que el podcast. Cada uno monta su podcast articulado. O sea, en este caso, ustedes cada uno tienen que ir montando todo en el foro. En el final, todos se reúnen y todos tienen que hacer una sola presentación, pero todo se tiene que compartir en el foro. El podcast, perdón, son tres cosas, el análisis, el podcast y la infografía. Ok, profe, sí, esa era la duda que tenía. Entonces, ¿Y en qué mi caso, grupo yo tú debo dices? subir ¿Cuál es el grupo mi... tú dices? ¿Señora? ¿Tú recuerdas cuál es tu grupo? No, no, señora, el código no lo recuerdo. Tú eres Espera. Yulet Sí, Adrián, ¿verdad? sí, Juliet Adriana. Ah, bueno, tú eres grupo 3. Vamos a ver cómo van acá. Yo reviso aquí. Bueno, aquí nada más has escrito tú. Sí, Tus sí, amigas tienen pero como el expertise. día de hoy se comunicaron mis compañeros conmigo, pero Ajá. entonces, como yo te había dejado un mensajito por el correo, Ujú, entonces les comenté a ellos que debíamos conectarnos el día de hoy, pues ujú, para aclarar las dudas que teníamos. ujú. Y pues, por ende, pues la verdad yo estaba esperando, profe, tener como claridad para pues subir mi aporte.